Compañeros, buenas tardes. Nada más estoy tú y yo. No, hay otra persona. Sí, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, usted, profesor. Vamos a esperar que se conecten alguien más porque nada más hay uno. Sí. Compañeros, ya estamos aquí. Vamos a esperar que lleguen los demás porque después inicio el tema y resulta que quieren que se los repitan y no lo estamos grabando. Ese es el punto. ¿O sí lo estamos grabando? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ok.
Nomás tengo dos, Joshua, y no hay nadie más. ¿No hay nadie más? Ah, ya les mandó un mensaje, ¿verdad? ¿Ya? Que ya iniciamos. Yo creo que ya. Ni modo. Vamos a iniciar entonces con los que están, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, ¿no me podrían imprimir el curso? Porque no lo tengo aquí. ¿El flyer o el...? El flyer, Ah, ok. por favor. Bien, compañeros, después de esta problemática que tuvimos ayer con el temblor, nos vimos en la penosa necesidad de tener que salir, porque aquí tenemos un edificio donde damos las clases, un edificio de la escuela, y pues luego, Fue una confianza. ok. Pero luego cuando inició el temblor, pues tuvimos que evacuar, y la verdad es que sí fue algo difícil tener que salir y guardar la calma, ¿no? No sé cómo la pasaron ayer, si se pudo, todo está bien. ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno. El módulo 2 habla de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Entonces vamos a ese tema. No sé si pudieron leer lo que les mandé. ¿Sí leyeron lo que les mandé ayer, compañeros, o no? Creo que se fueron a... No están. ¿No? Sí, no. A mí se me hace que están esperando. Aún no leí. No los escucho muy bajos y me están hablando a mí. ¿Cómo le hacemos para subirle más el volumen aquí, Joshua? ¿Ya es todo aquí? Aquí. Bien, compañeros, vamos a iniciar entonces. ¿Sí me escuchan bien? Antes que nada, buenas tardes. No sé si me escuchen bien. Por favor, aquí nada más háganmelo saber si me escuchan. Pues yo, ahorita los que hablaban nos escuchaban muy lejos, por eso la pregunta. Buenas tardes. Sí, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, lo escucho bien. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la responsabilidad contractual. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Esa responsabilidad contractual, como ya lo dijimos, se dividía en dos, ¿verdad? La responsabilidad civil contractual
es el conjunto de obligaciones que surgen de la firma de un contrato, de manera genérica, de manera sintética. Es la responsabilidad, repito, contractual que surge de la firma de un contrato. Las partes obviamente se van a vincular por este contrato, al que se le puede llamar documento, y cualquiera que no cumpla con lo que está estipulado en el contrato, tiene una responsabilidad objetiva contractual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos tipos de cumplimiento de responsabilidad contractual existen? Existen dos tipos. Uno, el voluntario, y dos, el forzoso. El voluntario, las partes, como su nombre lo dice, quedan vinculadas por un contrato para que se haga el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en el mismo sin la coacción. O sea, voy a cumplir de manera voluntaria. Yo quiero que se cumpla este contrato. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia del forzoso, donde la falta de cumplimiento del contrato da lugar a la ejercitación de la acción de incumplimiento del contrato. Ahora, de esto nos vamos a ir de manera genérica. ¿Cuántos tipos de incumplimiento conocemos? La doctrina define al incumplimiento unilateral no es que estoy limpiando los lentes porque luego ya no veo bien, ¿verdad? Hay una llamada, ¿está abierta? Sí. Ahí está llamando, pero no sé. Ah, es el icono. Sí, ese es un participante, nada más que no ha cambiado su icono. Bueno, vamos a continuar. Como les venía diciendo, los tipos de incumplimiento pueden ser unilaterales y también puede ser un unilateral pasivo. ¿En qué o en dónde estriba la diferencia? ¿Sí? El genérico, el tipo de incumplimiento unilateral, una de las partes es el que incumple. Y el incumplimiento unilateral pasivo, el deudor de manera voluntaria se niega al cumplimiento de las obligaciones. Y entonces, con este incumplimiento o esta negación, se va a proceder a la indemnización por medio de la ejecución forzosa. Y el incumplimiento unilateral activo es el que realiza el acreedor, quien al no cumplir la parte contraria con lo que se pactó, entonces le va a obligar a el cumplimiento por medio de la acción. Ahora, ¿qué pasó? Otra vez me pusieron video. Ok. Entonces, el motivo de incumplimiento en la relación contractual, compañeros, está en el Código Civil. Y tiene tres cuestiones que hay que empezar a dilucidar. Uno, la negligencia. Dos, el dolo. Y tres, la morosidad. Todas estas actitudes van a dar como consecuencia responsabilidad contractual jurídica, la negligencia, el dolo y la morosidad. Estos sujetos o estas partes que incumplen por cualquiera de estas cuestiones va a dar lugar a una indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento en sus obligaciones.
¿En dónde está establecido esto? Artículo 1101 del Código Civil. Si lo quieren anotar, el artículo 1101 del Código Civil. Las consecuencias jurídicas de esa relación contractual tiene como finalidad resarcir los daños o perjuicios que se pueden ocasionar. Y a través de la ejecución forzosa es como se va a realizar, ¿verdad? Ahora, eso es lo que establece la doctrina. Pero vámonos a la práctica, digo ya para entrar en materia. Eso es lo que la doctrina nos establece. Ahora, compañeros, me gustaría, por ejemplo, Juan Carlos, que me diera un ejemplo básico de qué cree o qué piensa de lo que es el dolo para poder entrar en materia, ¿verdad? ¿Qué es el dolo? Es la suposición de un daño que se genera de manera bueno, sí, es la suposición de un daño que se puede generar de manera perjudicial hacia otra. Bueno, sí. De manera deliberada. Bien, gracias. Estas cuestiones de las que ustedes me están manifestando, el dolo, ¿cuántos tipos de dolo conocemos? No sé si ya esté Juan Carlos o el maestro Orlando, para que pueda ayudarnos. Sí, doctor. Características del dolo, por favor. Podríamos hablar del dolo directo, del dolo indirecto, y básicamente estamos hablando de un engaño en una relación contractual. Por ejemplo, en un contrato privado de compraventa donde una persona pretende vender una propiedad y en la parte de las declaraciones manifiesta que el inmueble está libre de gravamen y obviamente abusando del error en el que se encuentra el comprador, pues celebra el contrato y más adelante nos damos cuenta que el inmueble está efectivamente gravado, cuenta con una hipoteca, ahí hay un engaño. Y eso es básicamente el dolo en una relación de carácter civil, en mi opinión, doctor. Ok, muchas gracias. A ver, Juan Carlos, punto de vista. ¿Está Juan Carlos o no? Ronaldo, ¿estuvo ayer en la sesión? Sí estuve presente. Es que no lo ubico porque me apagan sus cámaras, no los ubico, no sé de Sí, quién es que sea. estuve batallando un poco con el internet, pero ya se restableció. Ah, ok, entonces, ¿y me Sí. puede prender tantito su camarita para saber quién es? Pues por lo menos para conocerlo. A ver. Ahí está. Ronaldo, ok, gracias. Porque aquí luego los veo, pero nada más una vez y luego la apagan y ya no sé ni quiénes sean. Luego me dicen, maestro, ¿cómo está? Y pues, ¿quién eres? Porque no los ubico. Ok, vamos a seguirle. Muchas gracias. Entonces, la responsabilidad contractual, compañeros, objetiva, contractual y extracontractual, tiene que ver entonces con la responsabilidad de las partes. Decíamos que el dolo es una cuestión y mucha gente maneja el dolo civil y el dolo penal. Por eso yo le hacía el comentario al licenciado Orlando, ¿no? Oiga, ¿hay dolo civil y dolo penal? ¿O el dolo es dolo? Es dolo, al final es dolo, Yo es lo que uno pienso, solo. que es dolo.
No creo que sea dolo civil o dolo penal. Lo que sucede es que los abogados, es que es un dolo en el contrato. ¿Te ocasionó fraude? Sí, entonces es un delito. ¿No? Dicen que antes se establecía el cuasicontrato, el cuasidelito, el delito, la fragancia y la urgencia. Después de la reforma de nuestros códigos locales, pues todo eso se acabó, ¿verdad? Ya nada más te queda la urgencia y la flagrancia. ¿No es así? Quitaron el cuasidelito, el delito y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, para ejemplo del incumplimiento en general, ¿cuál creen ustedes que hablando del dolo o de la negligencia se podría aplicar si un abogado redacta un contrato y se sujeta a lo que las partes quieren? Y de repente me dice una de las partes a la otra, oye, es que el contrato está mal realizado. ¿Pero por qué? Porque resulta, como decía, vamos a tomar el ejemplo del licenciado Orlando. Es que sabías que hay un gravamen y tú lo vendiste a sabiendas que hay un gravamen. Ok, yo les pregunto a ustedes, ¿hay responsabilidad civil ahí o no? Digo, porque ese es el punto, ¿no? Vamos a tener que empezar a estudiar estas cuestiones de los casos prácticos. ¿Qué opinan? ¿Hay una responsabilidad civil, sí o no? En el caso que nos comentó Orlando, de que una persona vende con todo el engaño, dice ahí, de que había un gravamen y no lo manifestó. Aquí es donde quiero saber sus puntos de vista, ¿verdad? Acuérdense que esto es interactivo. Si no participan, no aprendemos. Vale. Licenciado Ronaldo, ¿alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? Porque el licenciado Orlando decía claramente, es un engaño, y el engaño pues, es un fraude. Independiente de que sea genérico, específico, continuado, etc. Pues sí, es fraude, responsabilidad penal. Sí. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Entonces, dentro de esa cuestión que estamos manifestando de que si eso no es, en cuanto al engaño que estaba el inmueble grabado y no se dijo, yo les pregunto, ¿hay una responsabilidad civil contractual o no? A ver, Orlando, Juan Carlos, adelante. Juan Carlos, ¿es el de ayer? ¿Qué le pasó, hombre? Ya hoy no quiere participar. Sí, doctor. Sí, sí hay una responsabilidad civil. Ok. Y bueno, pues hoy por hoy el 17 constitucional nos habla de la independencia de jurisdicción, que ese caso que yo expongo puede ser ventilado tanto por la vía civil, por el tema de la responsabilidad civil, y también puede ser objeto de una denuncia por el engaño. Ok. Esa es una temática, porque inclusive es un caso que yo tuve en lo particular y así lo hice valer. Bueno, ¿y ahí no cabría la nulidad? Digo, porque sea responsabilidad civil, pero hago nulo el acto, y al momento que nulifico el contrato, ¿cuál responsabilidad? Si la responsabilidad deriva de una nulidad. A ver, ¿qué opinan? Podría ser posible, nada más que habría que atender al clausulado, en este caso si convenía ejercer la pena convencional, sería un tema interesante porque la cuantía... ¿Por qué se lo planteó así, Lic? Porque es bien sencillo para mucha gente decir, no, vamos a darle por la vía de responsabilidad objetiva. Acá bien, nada más que yo te contrademando y te digo, ¿qué crees? El gravamen que tú dices era un aviso preventivo. Y efectivamente estaba grabado en su tiempo, nada más que al señor se le olvidó quitarlo. Una nulidad relativa en cuanto al acto, si tú quieres verlo así. Pero al momento de que lo subsano se convalida o se deja en total estado
de elección a alguna de las partes para que decida si quiere conservar el contrato o quiere la demanda de responsabilidad objetiva. Sin embargo, el punto es el siguiente. ¿Qué sucede en las cuestiones cuando ese inmueble sí tiene gravamen, pero por más de 3 años? Y eso no sé si ustedes lo han visto, pero si no, véanlo. Cuando tú solicitas un certificado de libertad de gravamen y aparece una inscripción preventiva, la ley la ley registral establece que solo tiene vigencia por 3 años. Si en esos 3 años no renuevan el pago de los derechos de la vigencia del acto, entonces tú como afectado puedes con un escrito libre promover al registro civil y decirles que lo quiten, porque ya no se ejecutó, prescribió su derecho. ¿Sí sabían esa? Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar, licenciado Orlando? Cuando usted me diga, ya lo denuncié, ok, pero yo como defensor de la otra persona le digo, espérame, si bien es cierto que existía el gravamen, pero ya prescribió, tan es así que mira, ya me lo quitaron. ¿Cómo le haría entonces? A ver, Lick, vamos a entrar en materia. ¿Cómo le haríamos en ese caso? Bueno, lo que pasa es que si denuncio por fraude, independientemente de que se haya liberado el gravamen, la conducta ya se desplegó. Sí. El engaño ya se materializó. Pero el engaño se consistiría en no avisar que hay un gravamen, ¿no? Es correcto. Bueno, porque pero, normalmente en el pero capítulo si de el antecedentes... gravamen, el que no lo quita es el registro, ¿yo ahí qué culpa tengo? Sí, digo, en el caso que yo expongo es A que ver, era una hipoteca. entonces dígame el caso concreto para saber por dónde nos vamos, porque así como se lo estoy exponiendo, el punto es el siguiente, ¿no? O sea, usted lo puede denunciar, es cierto, pero si yo hice lo correlativo conforme a derecho y tengo mis constancias de inscripción y de solicitud de ese gravamen, si no le quita el registro, pues ese ya no es problema del que vende, ¿no? En mi opinión, sigue actualizándose la conducta del dolo, porque él ya sabía. O sea, si él no desconociera el hecho, estaría yo de acuerdo que fuera un atenuante el desconocimiento. Pero si, él, por ejemplo, en el momento de la venta, usted nunca me preguntó que si tenía un gravamen y yo le aseguré que no tenía un gravamen, por ejemplo. Y usted me dice, es que hay una constancia donde hay un gravamen. Sí, pero esa es posterior a mi certificado, donde yo solicité que se quitara. Si no se quita, ya no es problema del que vende, sino del registro. Y si hay una responsabilidad, pero no por el vendedor, sino por el registro civil, no, perdón, el registro público. Porque yo le acredito, con la conducta que usted quiere atribuir, yo le acredito que yo lo presenté en tiempo y forma. Yo hice lo que conforme a derecho me obliga la ley, para no dañar a otro extra legalmente. ¿Qué quiere decir? Pues yo hice el trámite, pero si no lo quitan, aquí está ahora sí que la acción desplegada, ¿a quién se la aplicamos, Lick? Tratándose de responsabilidad contractual. En ese caso, efectivamente, ahora sí que en el caso en particular que usted comenta, definitivamente cambia la circunstancia, porque aquí lo que tendríamos que acreditar pues es justamente el dolo, ¿no? Claro, el por dolo eso con le el decía. cual se condujo, y el hecho de que él demuestre en la secuela procesal que él hizo el trámite para la cancelación del aviso preventivo, atenúa la conducta. Entonces, con eso destruiríamos el engaño. Claro. Efectivamente. Entonces ahora, ahí... se la voy a poner más técnica. Yo nada más tengo el escrito sellado de la solicitud y el pago de los derechos correspondientes. ¿Cómo hago para que ese escrito sea una documental pública y a efectos del proceso me lo tome como tal? A ver, ese es un tip que les voy a dar ahorita, tratándose de la responsabilidad. Pues el que hace prueba plena en este caso sería un certificado de libertad de gravamen, claro, que es el que, pues yo pedir un folio real, pero al final es una constancia de folio real. Aquí lo importante sería exhibir un certificado de libertad de gravamen
que está certificando lo que hay en los archivos del registro público. Es exactamente lo mismo, lo único es que le adjuntan la historia con el folio real y bueno, viene la firma donde están certificando justamente lo que hay en los archivos o en el folio electrónico, porque ahora ya se Folio basan con electrónico. folios electrónicos, Es correcto. ¿no? Donde consta la historia, los gravámenes del Sí, inmueble. claro. Pero se la pongo más difícil o más fácil según sea el caso, porque yo quiero acreditar la responsabilidad subjetiva, pero ya no contractual, sino extracontractual subjetiva al registro. Y no Sí, basta con el certificado. tendríamos que demandarlo efectivamente, y yo aquí me iría por lo que ayer yo comentaba, de conformidad con el artículo 109, último párrafo de la Constitución Federal, que es la responsabilidad objetiva y directa. Bueno, le voy a decir, ¿cómo le haría yo? Con ese escrito, solicítale autoridad, sé juez, gírale atento oficio al representante legal del Registro Público de la Propiedad de la Comercio, y sobre esta, anéxale la copia simple del trámite y que conteste el siguiente cuestionario. Es un funcionario público que no puede absolver posición, ¿estamos de acuerdo? Es un extraño a juicio, pero sí puede responder mediante un informe. Y en el informe le solicito a la autoridad que me diga si dentro de sus archivos electrónicos existe en el acuse de este documento. En caso afirmativo, que me diga la fecha en que se ingresó. Una vez que se ingresó, que me diga cuál fue el procedimiento que ha guardado este trámite y si se ha concluido. Ahora bien, para efecto de acreditar la responsabilidad objetiva, dígame usted quién fue o quién es el encargado de realizar esta cuestión, el ejercicio de sus funciones como empleado. Y entonces ahí lo pongo entre la espada y la pared. O me dices quién fue, o se le aplico directamente al responsable. Entonces, lo que él me conteste en vía de informe es una documental pública, ¿no? Y es una documental pública que ya está explorada, porque no dejé solo, como usted decía acertadamente, que también es muy válido, el certificado de libertad de gravamen va a establecer qué es lo que contiene ese documento, ¿no? Pero no me explica la mecánica interna. Y, por ejemplo, de la responsabilidad civil objetiva extracontractual que yo no tuve, sino que realizó un tercero en daño a un contrato que yo realicé, pues tengo que aclarar eso, como decía usted hace rato, tengo que acreditarlo. Entonces, creo que sería una prueba, contundente esa cuestión de que, dígame usted quién era el responsable, cuándo se inscribió, qué objetivo le dio, por qué, que nos diga por qué no se ha quitado la inscripción, ¿verdad? Que él me funde y me motive como autoridad esa cuestión. Y entonces yo como participe del contrato, mi contrario va a seguir dándose cuenta que yo no actué con dolo. Entonces ya me quité el dolo. La negligencia, ahora sí, ahora entra el punto de la negligencia. No fue mía, porque yo no soy la autoridad. Es la autoridad registro público. ¿O no es así? Digo, es un silogismo, ¿eh? Cuidado con eso, es un silogismo. ¿Qué les parece? Bien, bien, doctor. Estoy de acuerdo con usted. Y es que, miren, estas cuestiones, por eso cuando entramos a los estudios de las acciones, no basta estudiarlas 2, 3 días. Allí en el despacho les digo siempre a los compañeros, por cierto que hoy agarraron día sabático, que porque tembló y no abrieron tribunales y me mandaron como 40,000 fotos, ¿verdad? Digo, está bien, compañeros, pero no suban esas fotos. Yo nada más subí algunas que mis compañeros del tribunal, Que ¿verdad? por cierto, ayer me quedé en el uso de la voz cuando empezó la alarma y tienen su casa en un 5º piso. Sí. Entonces ya se imaginarán cómo sentí el temblor acá. Sí, claro, por eso les decía, Estaba vamos yo a hablando salir. con mi esposa cuando Qué usted nos bueno. dijo de la señal, porque aquí no se escuchó, ¿eh? Y como estaba ya muy al pendiente y estaba yo hablando, no se escuchó la alarma. Entonces cuando usted nos indicó, pues yo me levanté corriendo y le grité a mi esposa que estaba en la otra recámara que se levantara, ¿no? Porque
había que bajar corriendo. No, ¿y qué creen? Que yo estaba tan entrado en el tema con ustedes que ni la había escuchado. Aquí el coach fue el que me dijo, oye, alarma sísmica, y salimos disparados, todos estábamos aquí. Digo, estoy a un piso del edificio, pero de todas maneras el centro se siente horrible, horrible. O sea, no sé si ustedes han vivido por acá o han trabajado por aquí. En los tribunales incluso nos ha agarrado los temblores y se siente horrible. Sientes que todo truena y que se va a caer y ahí dejas la vida, el alma y todo, ¿verdad? El último temblor me tocó en el piso 13 de Torre de Comisiones en el Senado de la República. Trabajé en algún tiempo ahí. Entonces, imagínense, como todo el edificio está cubierto de madera y cristales. No. Yo sí sufrí mucho. Hoy estaba hablando de ese tema con mi papá y recordando, ¿no? La verdad es que sí quedé muy, ¿cómo decirlo? Con ese efecto postraumático, ¿no? De aquella ocasión. Y cada vez que tiembla, híjole, sí, salgo disparado, como usted dice. Sí, la verdad es que sí, hay que salvaguardar, porque miren, los que vivimos en la capital tenemos esa mala experiencia. A mí me tocaron todos los temblores, bueno, con excepción de antes del 71, me tocaron todos. Entonces, cuando estaba yo en la secundaria, el 85, 86, no recuerdo. Creo ya ni me acuerdo la fecha y ni me quiero acordar porque fue espantoso esa fecha. El del 2017, ¿no? También tembló muy fuerte, que fue cuando se cayó todo esto. Entonces, la verdad es que yo creo que Dios sí está con nosotros porque no sé si ustedes pudieron ver también el cielo, que estaba lloviendo, que estaba tronando, que había relámpagos. Y bueno, ya después subieron fotos que dijeron que eran los extraterrestres y cosas de ese tipo, pero en su momento, si ustedes pudieron apreciar el cielo, se pudieron percatar de que estaba muy rojo y lloviendo muy fuerte en algunos lugares. Aquí afuera estaba lloviendo. Entonces, pues hasta luego llegó a salir, ¿no? Según la explicación científica que dan de esos relámpagos, es del movimiento de las placas tectónicas y el choque de las piedras que generan ese tipo de energía y se ven como destellos. Sí. Pero eso es en realidad lo que hoy en la mañana estaban diciendo, porque sí fueron muy marcados esas luces que se ven en el cielo. Sí, porque ya muchos decían, no, pues ya vienen los de la película, pero bueno, eso ya fue como broma, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué, compañeros. Bueno, vamos al tema. Entonces, fíjense lo importante de la responsabilidad. Ahora, acuérdense, el incumplimiento ¿qué da lugar? ¿Por qué la pregunta? Porque yo pregunto, esa pregunta es bien técnica y siempre la hacemos en la maestría. ¿Qué produce la nulidad? A ver, compañeros, ¿qué produce la nulidad? La ilegalidad del acto. La ilegalidad. ¿Esa es consecuencia de la nulidad, Lick? ¿Se refiere a las consecuencias, los efectos que produce la nulidad? Exacto. Es correcto. Uno de los efectos que causa la nulidad es la rescisión del contrato. La rescisión del contrato por nulidad. A ver, entonces, Juan Carlos, ¿una nulidad no es nulificar los actos? Sí. ¿O el hecho? ¿Y entonces? Sí. A ver, explíquemelo entonces, a lo mejor no lo entendí yo. Si me voy a la teoría de nuestros queridos jurisconsultos, la nulidad no produce nada. Es decir, no hay frutos, no hay indemnización, no hay resarcimiento de daños. ¿Por qué? Porque el acto es nulo. Porque el acto es nulo. ¿A qué tienes derecho? Sí. Cosa diferente sería resarcir lo que se dio cada parte, pero no como consecuencia de la nulidad. Porque al reclarar un contrato nulo, por eso les pregunto, ¿qué produce?
Es más, véanlo desde la siguiente manera. Ejemplo clásico para entrar en materia de esta cuestión que se pone interesante. El clásico mexicano que tiene dos compañeritos. La casada y la ilegítima, por decirle así, ¿verdad? Y con una, es decir, con la casada, compañeros, siempre ha tenido ese comportamiento, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Pues vamos a medir esta cuestión. ¿En dónde está esto? Miren. Con la que se casó primero es la que legalmente tiene derechos. Con la otra también se casa en una entidad diferente. ¿Qué establece la ley de la materia para efecto de la nulidad de matrimonio? ¿Qué pasa con el segundo matrimonio? Fíjense las interrogantes. ¿Qué pasa con el segundo matrimonio? ¿Cuáles son Pues los efectos de esa nulidad de matrimonio? el segundo ¿Cómo se va a matrimonio declarar? tendría que ser. A ver, adelante. No, el segundo matrimonio tendría que ser determinado como nulo, toda vez de que el primer matrimonio obviamente tendría validez. Ok. ¿Y qué pasa con las cuestiones inherentes a lo que decía Orlando, al dolo por engaño, o al engaño, como le quieras llamar? Porque le engañaron, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese matrimonio? Digo, hago preguntas de maestría, pero porque sí que Tendría una están en responsabilidad. maestría, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí les ha tocado un caso así? No, la verdad es que no. No, ¿verdad? Casi son. No, en México sí se hacen. Esos en Alemania a lo mejor no, pero aquí sí hay muchos de ese tipo de casos. ¿Qué va a pasar con el segundo matrimonio? Es declarado nulo, efectivamente, Juan Carlos, pero hay cónyuges de buena y de mala fe. El de mala fe, obviamente, es el que se casa 2 veces. Y el que crea en la persona de buena fe, que tiene una pareja, un matrimonio y unos hijos. Entonces, la consecuencia legal de la nulidad no se produce, ojo, por la nulidad del acto, sino más bien por la buena fe entendida de la parte que ha sido engañada. Es decir, ¿a qué van a condenar a esta persona? Desde luego van a nulificar el matrimonio. No va a haber divorcio, va a nulificar el acto. Pero todo lo inherente a los bienes que pudieron haber adquirido dentro de la supuesta sociedad que no existe, pasan a ser parte de la cónyuge engañada. Y si hay hijos, tiene la obligación de cubrir alimentos. Eso es lo que procede técnicamente. Entonces, fíjense, por eso aquí en el segundo tema, donde dice el incumplimiento en general, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como una nulidad o un engaño, un incumplimiento? Ahí sí quisiera escucharlos porque de aquí deriva, ojo compañeros, que ustedes hagan una estrategia completa. Lo que decía Orlando me gusta el punto que ayer incluso también lo externó. Un abogado cuando agarra un asunto no debe de estudiar solamente el acto civil. ¿A qué me refiero? Ejemplo, del mismo acto que les estoy hablando. A mí se me acerca la cónyuge de buena fe y me dice, oiga, fui engañado, ok. Técnicamente, ¿qué procede a la luz del derecho familiar, del derecho registral, del derecho de propiedad, del derecho alimentario de sus hijos y sobre todo en la conducta penal? ¿No es un todo? Porque si lo empezamos a ver nada más por una conducta, el abogado nada más va a resolver una cuestión, pero le va a dejar las otras.
O sea, ya lo separaste, ¿ok? Ya nulificaste el matrimonio, sí, ¿qué va a pasar con la pensión? Con los bienes. ¿Ya estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes agarren un asunto, compañeros, yo les sugiero, es sugerencia, estúdienlo en su conglomerado global. Es decir, otro ejemplo para que se entienda más claro. Cuando yo agarro un cliente que me dice, oiga, licenciado, fíjese que tengo un problema de un predio. Ese predio es entre los hermanos y esos hermanos es de herencia y no se ha hecho el juicio. Entonces, ojo, primero hay un problema sucesorio. Es el principal. ¿Tendría que arreglar el sucesorio? Sí. Luego, si no se quieren repartir los bienes o no hay cómoda división, se van a tener que adjudicar en partes iguales porque es juicio intestamentario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, partiendo del juicio intestamentario ya se adjudiqué. Pero yo no quiero vivir con mi hermano. Ok, entonces después procedemos a hacer una acción de incumplimiento, perdón, una acción de terminación de copropiedad. Pero antes de eso le digo, oiga, ¿y por qué no se repudian los derechos o se venden? Para que no se adjudiquen todos y entonces exista una doble tributación. Del de cuyos a usted y de usted a su hermano. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Como abogado, tú tienes que ser integral, fiscal, civil, mercantil, administrativo, corporativo y penal. ¿O no, licenciado Alejandro? Si el de cuyos le transmite al hijo y el hijo le quiere después, aceptando la herencia al hermano, ¿no hay una doble tributación? Sí, porque se va pasando ahora sí que la tributación ¿Y no se cobran doble impuesto? Pues sí, exactamente. Entonces, por eso es importante analizar el fondo y a dónde queremos que llegue, ¿no? Así que el efecto final para, pues ahora sí no terciarse, hacerlo directamente, ¿no? Entonces, así es como los tenemos que analizar, licenciados. Bueno, es mi sugerencia porque yo así trabajo. Yo cuando agarro un asunto veo los pros, los contras y le digo al cliente todo, no lo que quiere escuchar, porque ellos ¿qué quieren escuchar de ti? El asunto está fácil y lo vamos a ganar. ¿Por qué no nos ponen? ¿O no? ¿No es así su criterio de la gente? Entonces, primer error, nunca hay que decir que el asunto está fácil, porque el contrario cuenta. Segundo error, nunca hay que darles tiempo. En 3 meses lo acabo, porque si hay pandemia, los divorcios causados que se arreglaban en 2, 3 meses llevan 1 año. Y no es causa imputable al abogado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ahora sí, licenciado Orlando, con respecto a este incumplimiento, ¿cómo podríamos trabajar el ejemplo que yo le manifestaba? Es decir, ya tenemos que fue un matrimonio, entre comillas, nulo, porque ella siempre pensó que era su esposo y que sus hijos y demás. Hubo un engaño, sí, la acción es la de nulidad de matrimonio y las consecuencias inherentes al mismo es que no producen nada. Pero la ley establece que la cónyuge engañada, en este caso de actos o hechos jurídicos, según sea el caso, se puede quedar con el patrimonio que se haya adquirido y incluso pedir una pensión como indemnización ella y a sus hijos una pensión alimentaria. Pero eso es en materia civil y familiar, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para acreditar entonces el perjuicio o el daño o el delito en caso de haberse casado 2 veces? Ahora sí lo escuchamos. Pues aquí tenemos un clásico de la bigamia, que normalmente todas las entidades federativas está contemplado como un delito. Independientemente de que él se haya casado en Ciudad de México y después en el norte de la ciudad, de la República, se configura el delito de bigamia. Y bueno, pues aquí, para efectos quizá de la reparación del daño, la otra cónyuge que contrajo segundas nupcias, también pudiera tener alguna acción legal en contra de él. Aquí va a depender a quién defendemos, ¿no? Pero aquí el punto es una estrategia legal. Las 2 cónyuges, las 2 son engañadas. ¿O no? ¿Quién tiene mejor derecho? La primera. La primera la protege la ley porque es la primera,
Pero vuelvo al tema de ayer. Hay mexicanas de primera y mexicanas de segunda. No, no, no. O sea, si bien es cierto, ella se casó primero, pero a mí también me engañaron, ¿no? ¿Qué establece la jurisprudencia para esos casos? Algo ayer comentábamos en relación al tema del el daño moral que Efectivamente. pudiera repararse a la segunda esposa cónyuge engañada. Ahí es donde se da, por eso puse ese ejemplo, donde se da el clásico del daño moral, ahí sí se aplica directo y se acredita con las constancias. Ahora, ¿cuánto se le puede cobrar a esta persona? Uf, ni les digo, porque luego ya los abogados hacen números, dicen, no, sí hay que llevarlo, ¿verdad? De principio no saben y y decían los abogados, ¿no? Licenciado, ¿cuánto vamos a cobrar? Ya les dije el otro día, primera regla, hay que hacer un estándar de cobros, ¿no? Dicen los penalistas, yo por ir a la agencia, nada más por ir y pararme ahí, yo te cobro 3,000 pesos, nada más por pararse. Entonces, ¿qué va a hacer si actúa, verdad? Me va a cobrar 8,000. Entonces, sí está caro el asunto. Pero también les explico yo a los clientes, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que lo asista o que lo engañe? Porque un buen penalista, lo primero antes de cobrar es entrar a ver cómo está el asunto en esa carpeta, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el delito? Si tiene beneficios o no, si es la primera vez que le pasa. Todo eso tiene un porqué, ¿verdad? Y obvio que si esta persona está detenida, no necesariamente es que sea responsable o culpable de los actos. ¿A cuánta gente han agarrado y la han confundido? No sé si a ustedes les tocó, pero si no les voy a poner el ejemplo. ¿Sí se acuerdan de lo que era en materia de civil, lo que era el adulterio? Era una causal de divorcio y desapareció. Y casi nadie podía acreditar la causal de divorcio. ¿Por qué? Porque tenías que agarrarlos en el momento o con escándalo. Nunca se pudo acreditar esa causal. Era muy difícil acreditar. Imagínate, por un lado dice que en el acto y por otro lado dice que con escándalo. Y si lo llegaste a agarrar en el último de los supuestos, ¿cómo lo acreditas? ¿Con un video? ¿Con unas fotos? Y cuando tú las exhibes te dice el juez que no sean contrarias a la moral y al derecho. ¿No se te hace absurdo? Esa fue una de las iniciativas de leyes, bueno, más bien una iniciativa del maestro Peña Oviedo, en el sentido de que quitaran estas causales, porque no tenían razón de ser. De verdad se los digo. Entonces él fue uno de los pioneros, si no es que uno de los más acérrimos reformistas de lo que es las causales de divorcio, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, doctor, perdón que Sí. me interrumpa. Disculpe, yo me tengo que ausentar por una cuestión de trabajo, me tengo que conectar a una reunión de trabajo. Si logro terminar antes de tiempo, me vuelvo a conectar y si no, me disculpo, si no, perdón por la interrupción a mis compañeros y a usted, doctor. Sí, ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora bien, hay algo que se llama, ¿cuál es la prueba de incumplimiento básica y cuál es la presunción de imputabilidad de esa prueba? Repito, ¿cuál es la prueba del incumplimiento y la presunción de imputabilidad en un juicio de responsabilidad civil contractual?
¿Ya quedó anotado? Bien, ¿qué elementos vamos a tener para poder acreditar, como dice aquí, la prueba de incumplimiento? ¿Alguien recuerda qué son las cargas procesales? ¿Alguien tiene esta base que es una carga procesal? Primero, para acreditar un incumplimiento, tenemos que acreditar dos cuestiones. Una, que existe un contrato. Si es la relación contractual, que existe un contrato. Si no hay contrato, que es extracontractual. Es decir, la prueba idónea para acreditar un incumplimiento, si se trata de una relación contractual, el nombre lo dice, se requiere de un contrato, ya sea de compraventa, de arrendamiento, de donación, etcétera. ¿Sí? Se requiere un contrato. Ese es uno de los elementos. Y si se trata de un extracontractual, se requiere acreditar que una de las partes realizó un daño o perjuicio en su actuar en contra del otro. ¿Está claro? Un daño o perjuicio en su actuar en contra del otro, en donde no existe un contrato. Ejemplo. Le encargo a la señora de la esquina que me haga 1000 banquetes para una fiesta de graduación. Le pago y me dice que no hay problema, que me los va a entregar tal día. ¿Y qué firmamos? Nada, todo queda a la palabra. ¿Sí? Y a la hora de los banquetes, ¿qué creen? Se le quema la comida. ¿Hay o no hay un daño? ¿O es una negligencia? A ver, quisiera saber qué opinan. Pues sí, sí hay un daño, porque no ¿De qué está tipo? cumpliendo con el objetivo. No escuché. Es un, Un poquito más al fuerte. al no haber un contrato, pues es un daño Un daño, ¿verdad? de tipo que será moral, A puede ver, ser. ¿es un daño o un incumplimiento? Sí, Ojo, daño ahí es pero donde un está la incumplimiento. base. Tiene que haber una relación contractual o extracontractual. Si hay contrato, hay un daño. Si no hay contrato, hay un perjuicio. Ya no puede haber un daño porque no hay un contrato, pero existe un perjuicio. ¿En cuál es el perjuicio? El que le está ocasionando al que le encargó estas comidas. Y es una responsabilidad civil objetiva o subjetiva. ¿Ustedes qué opinan? Subjetiva. ¿Por qué? Porque no hay un contrato. ¿Sí no estamos explicando o me hablo muy técnico? A ver, compañeros. Ronaldo lo veo así como... Yo no lo entendí. ¿No? Sí. A ver. Se me está trabando la cámara. Ok. El punto ¿Qué es le iba a que... decir? Adelante, adelante. Yo no lo entendí. Me está diciendo que nada más cuando hay una relación contractual
contractual puede haber daño. Cuando hay una relación contractual, hay un daño. Pero nada más es característica de la contractual. Sí. Y de cuando es extracontractual, no se equipara al daño, sino más bien al perjuicio. Al perjuicio. Sí. Bueno, y en el supuesto, o bueno, no quiero interrumpir, pero le quisiera poner un ejemplo, Adelante. ya que acabe de Sí, sí, adelante, adelante. de explicar, pues. Por ejemplo, si yo voy conduciendo, pues choco a otra persona. Yo le causaría, pues, daño, sería un daño material o y daño hasta físico, ¿no? Daño Y es una pasional. responsabilidad Sí. extracontractual. Esa Sí, es ¿no? extracontractual, ¿no? Porque no hay un contrato. Sí, Esa, primero, sí, que proviene de un daño, de un acto o de un hecho. Proviene de un hecho. es un hecho. Sí. Si es un hecho, entonces la responsabilidad civil es subjetiva. ¿Por qué? Porque es extracontractual. Ahora, ¿cuál es la consecuencia legal? El ocasionar un percance, un siniestro, va a ocasionar un daño. Pero ojo, no daño en la persona, sino en el vehículo y sus ocupantes. Entonces, ¿qué voy a acreditar primero? Que hubo un accidente, percance, como le quieran llamar. Hay un daño de carácter físico y puede ser hasta en propiedad ajena. Primero en propiedad ajena y luego físico, a través de unas lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece que primero tiene que distribuirse bien. ¿Quién de los dos tuvo por el manejo negligente culpa o quién de los dos tuvo responsabilidad? Porque en ese tipo de hechos de tránsito de vehículos, nada más hay culpa o responsabilidad. ¿Por qué culpa? Usted fue el que ocasionó el acto por su negligencia. No lo quería hacer, pero ya lo hizo. Ahí está el hecho jurídico y ahí está la culpabilidad. Ahora, ¿fue negligente en el manejo del vehículo? Bueno, esa sería otra cuestión. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita lentes y no los usó. A lo mejor necesitaba aparato auditivo y no se lo puso. O sea, hay que ver las modalidades. Pero el principal, hay responsabilidad y hay culpabilidad. Porque es un hecho de tránsito. Diferente sería el acto que en lugar de tener un hecho de tránsito, intencionalmente el automóvil del compañero detenido, estacionado en la esquina, yo intencionalmente fuera y me estrellara con él. Porque no hubo un acto de distracción, no hubo una imprudencia, no hubo una negligencia en su manejo. Fue una conducta que en la que se quería tener esa consecuencia. Y no fue por el tránsito de vehículos, porque él no estaba circulando, yo sí. Entonces, volvemos a lo que decía ayer, no recuerdo si Juan Carlos Orlando. Tenemos que tener lo que se llaman las cuestiones de cuidado. ¿Sí? Y esas cuestiones de cuidado, ¿quién tenía la obligación de tener el cuidado si mi vehículo está estacionado en la banqueta? Bueno, al lado de la banqueta. Está bien estacionado. El que tenía que fijarse en su manejo es la otra parte, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién es atribuible el riesgo o la conducta? Sí. Al sujeto activo del hecho, ¿no? Porque el pasivo no estaba ni en el vehículo. ¿Cómo le acreditamos una conducta? A lo mejor estaba estacionado en un lugar prohibido, sí, pero si estaba estacionado en un lugar prohibido, lo que da como consecuencia es nada más y nada menos que una infracción. Pero no más. ¿Sí, sí me explico? Sí.
A ver, licenciado, póngame otro ejemplo, a ver si también lo podemos descubrir. Otro ejemplo y ahorita aquí le damos idea. Pues con ese quedó claro. ¿Así? Ok. Bueno, ahora vamos al siguiente que dice presunción de imputabilidad. Primero hay que saber qué es un imputable. Un imputable. ¿Qué es un imputable? Inimputable es que no se puede procesar penalmente. Sí, pero el imputable, ¿quién es? Que es un sujeto que se puede procesar penalmente. Por su conducta. Imputable. ¿Estamos de acuerdo? Un imputable es capaz de tomar decisiones y medir sus actos. Es decir, ¿qué es lo que el bien jurídico tutelado en la materia penal va a regular? En este caso, va a ver lo que son los actos de la conducta del sujeto. Su conducta. Es decir, se establecen mucho las máximas del derecho en el que no debes actuar contrario a la ley. No debes tener nada contrario a la ley, no ir en contra de las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente equivocadamente manifiesta que si tú actúas contrario a la ley, vas a tener unas sanciones. Materia penal, civil, mercantil, administrativa, la que tú me digas. Y que solo actuando conforme a la ley es como no vas a tener problemas con la autoridad. Eso es lo que se presume. Bueno. Entonces, en el caso de un sujeto, vamos a poner un ejemplo. Va al Oxxo, se mete a comprar un refresco, llega otra persona, saca un arma, les dice a los cajeros que den todo el dinero que tienen, ellos como peligra su vida lo entregan, agarra a este chavo, lo agarra como rehén, lo saca a la vía pública y cuando ya el otro se siente seguro, lo avienta, se sube a una moto y se va. Esta actitud, estos hechos, así como están narrados, la policía al momento de investigar a los cajeros, les dice que cuál fue la actitud de esta persona. Dicen que no puso resistencia, que salió, y cuando el de la moto salió, lo aventó. Y entonces, como el seguro siempre tiene que tener un responsable, lo señalan como copartícipe del hecho y lo quieren acreditar la asociación delictuosa. Casi no pasa en México, eso pasa en Alemania, licenciado Alejandro. Aquí somos bien honestos, ¿verdad? Entonces, con ese supuesto, compañeros, ¿sí se puede imputar a esta persona ese hecho o no? Así como está narrado. Yo pienso que si no demuestra que no hay relación con la persona que cometió el ilícito, pues sí lo pueden imputar a él. Sí se lo pueden imputar, ahora viene el otro problema. Antes de la reforma decía el Ministerio Público que lo que tenía que acreditar es la probable responsabilidad y el cuerpo del delito. Y que todos eran culpables hasta que probaran su inocencia. Después de la reforma ya no se acredita eso. Desaparece, les digo, la cuasiflagrancia y todas esas cuestiones, solo dejan la flagrancia y la urgencia. Y además, aparte de estas cuestiones, los quitan y establecen cómo, cuándo y dónde debe de ser que una persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Y cambia todo el paradigma. Pero así como está narrado el hecho, sí es cierto que se puede imputar, sí, a cualquier persona le pueden imputar cualquier hecho o acto jurídico. El problema no es la imputación, es el acreditamiento. Y antes de la reforma teníamos elementos como modo, tiempo y lugar.
Si decías, el hecho se ocurrió en la avenida Fray Servando o en la avenida Chapultepec y la calle Revillagigedo. Eso es lo que uno decía. ¿No? Ok, ¿y luego qué sigue? Bueno, ¿estuviste ahí? Sí, pero yo no fui. Ah, no, vas para adentro. ¿Por qué? Porque te ubicabas en tiempo y en lugar. A lo mejor en modo no. Y con esa lógica del juez tan especializada, los detenían. Hoy no basta eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí se puede imputar la presunción de imputabilidad a un ser humano, sí, a cualquiera. Es más, cuando se trata de los delitos de tipo sexual, no requiere testigos, es un delito de perpetración oculta, que basta con lo que la persona diga que él intentó violarme. Ah, ¿no te violó? No, entonces tentativa de violación. Fíjate cómo la reclasifican rápido. No me violó, no pudo, pero me tentó, entonces tentativa. ¿Y qué pasa si te consigna por un delito que no se acredita? Decía antes mi maestro de penal, Marco Castillejos, en su clase, decía, maestros, va a usted quedar libre por falta de méritos para procesar. Yo decía, ¿qué se requiere méritos para procesar a alguien? Fíjense, qué absurdo. ¿Se requiere méritos? No, más bien elementos, ¿no? Estaba mal empleada la palabra. Pero bueno, son cuestiones de derecho. Compañeros, ahora sí, vámonos a la prueba. La prueba de incumplimiento. ¿Cuál es la prueba idónea para este tipo de cargas probatorias? Si es contractual, la idónea siempre va a ser el contrato. Si se trata de la extracontractual, va a ser la imputación del hecho que se realice en contra de una persona. ¿A qué me refiero con hecho? A las realizaciones unilaterales que hace el hombre o la naturaleza sin querer las consecuencias de derecho. Ejemplo, ayer tembló. ¿Estamos de acuerdo? Yo quería que temblara, ¿no? Pero hay una consecuencia legal en muchas cuestiones, ¿sí? No se abrió tribunales. Ya no abrir tribunales, no hay actividad. Ya no haber actividad, no hay recursos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el tribunal dice, bueno, abra o no abra, yo cobro mi quincena. Pero ¿qué pasa con nosotros los postulantes? ¿Qué pasa? Si el tribunal cerró un año, pues ¿qué tiene? Cerró un año. ¿Qué hacemos los que vivimos del derecho? Hasta el año cobramos. Entonces ocasionó un daño o un perjuicio. A ver, Lick, Ronaldo, ya entendimos la diferencia entre daño y perjuicio. Sí, ya está claro. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué se ocasiona? Perjuicio. 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 Un perjuicio, definitivamente. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia determina lo siguiente. En el Código Civil Federal establece que el daño, ojo con esta definición, el daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio. Repito, el daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, o sea, relación contractual. ¿Ya vieron? De una obligación. Por la falta de cumplimiento de una obligación. Y el perjuicio, ahí es donde está la diferencia,
es la privación de cualquier ganancia lícita, es la privación de cualquier ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación a la que me contraté. Por eso les decía, el tribunal cierra, yo me obligo a entregar una sentencia, no me la entregan porque está cerrado, entonces me está ocasionando un perjuicio. ¿Por qué? Porque al no entregar la sentencia, pues no puedo cobrar. ¿Sí está claro? Creo que sí quedó muy claro, ¿no? Para aquellos que les gusta, como yo, estudiar, les vamos a dar esta tesis, amparo directo en revisión, si gustan anotarlo para que lo estudien después. Amparo directo en revisión, 4959. Repito, amparo directo en revisión, 4959, diagonal 2015. El ponente es el ministro Javier Lasney Potisek, el secretario es Octavio Joel Flores Díaz y colaboró Julio César Canela Mayoral. En la Ciudad de México, el acuerdo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que ustedes lo puedan ver de manera, déjenme ver si lo puedo compartir. Si puedo, ahorita se los envío, porque luego hay archivos que no me permiten. Ahí está, creo que sí. Ahí está. Ya les llegó, ¿verdad? Estúdienla, está muy bueno ese tema. Está muy bueno. Ahora, pasando a estas expresiones con la diferencia de daño y perjuicio, le vamos a dar vida a lo que sigue, que es el cumplimiento forzado de la obligación. Es el cumplimiento forzado de la obligación, no es más que una demanda de daños y perjuicios. ¿Sí? Es una expresión que suele ser manifestada siempre por la gente como una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, teniéndose como base, que ya dijimos, el daño es aquello que se realizó por un incumplimiento y el perjuicio es la ganancia líquida, que me causaste por la falta de el cumplimiento. Esta demanda de daños y perjuicios, el daño siempre va a ser un menoscabo patrimonial y el perjuicio es la privación de la ganancia lícita. ¿Estamos de acuerdo? Para recapitular, ¿sí queda claro eso? Daño, la pérdida sufrida en el patrimonio y el perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita. Ahora, la pregunta de los 64 millones. ¿Procede una demanda por daños y perjuicios? Primero vamos a la objetividad. ¿Cuándo puedo demandar a una persona por daños y perjuicios? La respuesta es la siguiente: cuando sus actos se acredite debidamente una imprudencia, una impericia, imprudencia, impericia, una negligencia. Esas son las tres cuestiones: imprudencia, impericia y negligencia.
Cuando esto se toca en un hecho jurídico o en un acto jurídico, esas tres cuestiones, siempre vamos a tener como resultado una demanda de daños y perjuicios. Les voy a plantear un asunto y ustedes me dicen qué procede. ¿Estamos de acuerdo? La primera demanda que se establece es la siguiente. Una persona demanda a otra diciéndole que la menor que tiene es su hijo. Pero esta persona al que se está demandando es casada, tiene pareja. Le llega la demanda a la casa de él y ¿quién creen que la recibe? Su pareja. Que de ser una mujer tradicional y normal, cuando llega esta persona, ya se transformó en otra cuestión. Ya no es esa mujer normal. Quiere acabar a este hombre. Y no te digo cómo, ya te lo imaginas. ¿Cómo que te están demandando un reconocimiento de paternidad? De entrada, la muchacha no le va a creer que no es su hijo. ¿Y qué crees? Se va hasta separar de él si bien le va, porque si le va mal, se va hasta divorciar la chava. ¿Estamos de acuerdo? La chava del muchacho. ¿Y qué pasa si en el juicio de origen llega conmigo y me dice, oiga, me están demandando? Yo le digo, ok, de acuerdo. Pero, pues me están ocasionando un daño o un perjuicio. ¿Por qué? Dice, porque pues resulta que soy casado y esto le llegó a mi esposa y mi esposa pues ya no quiere estar conmigo, ya me pidió el divorcio. Ok. Ahora vamos a plantear, ¿qué procede en contra de esa demanda? Obvio, la vamos a contestar, pero con reconvención o contrademanda, ¿qué le vamos a entablar? ¿Un daño, un perjuicio o un daño moral? A ver, adelante. Juan Carlos, ¿sí estás aquí o no? Hoy no ha pasado listo. Sí, aquí andamos, nada más que tengo un poquito de problemas con mi ¿Okay? De internet. acuerdo a lo que dijimos, ¿qué opina? Daño, perjuicio, daño moral, así como está planteada la situación. Yo creo que es un daño el que se estaría planteando en este caso. Pero no hay un menoscabo patrimonial, al contrario, si ya se fue esta persona, dale gracias a Dios, ¿no? ¿Ven? Y sí. ¿Usted qué opina? Es broma, es broma. Sí. ¿Por qué es un daño? Si dijimos que el daño es un menoscabo patrimonial. ¿Verdad que el curso es interesante? Sí, porque hay que distinguir cuál es. Ahorita lo vas a distinguir muy claramente. Pero tuviste que venir al curso. Y los que no vienen, ¿cómo le hacen? Andan como la piñata, pégale abajo, arriba, a un lado, al otro, y a ver si le dan, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Ya se fue? Ya no lo veo ni apagado ni prendido. Tal. Entonces, ¿qué demanda entablamos, licenciados? Daños, moral, daños y perjuicios. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Si no, para entrar al tema.
Miren, les digo una cuestión. No puede acreditarse un daño patrimonial todavía, porque no lo han dejado. No se ha divorciado, lo demandaron. Entonces, el daño patrimonial consistiría en que no por la separación, sino más bien el acto de separación incurre, o más bien el acto de separación implica, es la palabra correcta, una liquidación de bienes. Y entonces ahí sí puedo tener una pérdida patrimonial, pero hasta entonces, por eso un daño moral es lo correcto. ¿Por qué? Porque no tengo una pérdida patrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una pérdida o un daño moral en mi persona, en mi integridad. Me están imputando un acto que yo no he realizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a contrademandar esa investigación de paternidad? Pues yo propongo que sea con una contrademanda de daño moral, en virtud de que soy casado, yo no conozco a esta persona y con el producto de esa demanda me está causando un daño a mi imagen, a mi matrimonio y a mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es cuantificable? Porque ayer me lo preguntaba Juan Carlos, ¿cómo me lo va a cuantificar un juez? Bueno, pues aquí vamos a ver cuánto me sale el chiste del divorcio, el chiste de la liquidación. Y si por esa cuestión no quedo dañado y tengo que tomar terapias. Entonces, si es así, esa es la forma de cuantificar estas cuestiones. No quiero dinero, quiero estar bien. A salvo y en paz, dicen en materia civil. ¿Sí se entiende? A ver, licenciado Alejandro, adelante. ¿Sí o no? Tengo una duda Adelante. referente a la cuantificación. Sí. ¿Esta cuantificación en qué momento se tendría que llevar a cabo? En el momento que salga condenado al pago del daño moral. Él va a decir, se condena a la parte demandada o la actora en principal a la reparación del daño moral, consistente en, aquí es como lo acredité, lo cuantifiqué en consultas, lo cuantifiqué en patrimonio, en haberes, o cómo lo cuantifiqué. Aquí depende mucho de la demanda. ¿Cómo lo acreditaste? Si yo digo que con el producto de la notificación la persona se separó y perdí, por ejemplo, ahora vamos a acreditar los perjuicios. Teníamos un negocio que los dos atendíamos, pero con esta separación ella me dejó y ya no pude atender el negocio. Motivo por el cual tuve que cerrar la negociación. Una negociación de tienda, por ejemplo, que me daba a mí una ganancia lícita de 1,000 pesos diarios. 1,000 pesos que ya no tuve por la cuestión de que le notificaron una demanda que yo no realicé ese acto. Entonces, ahí hay un perjuicio. ¿Cómo lo voy a cuantificar? Con lo que dejé de percibir en el caso del perjuicio. En el caso del daño, lo voy a acreditar desde el momento que se acredite el divorcio y me pidan la liquidación de sociedad. ¿Qué liquidamos? Un inmueble, ¿cuánto vale? 1,000,000. Entonces me quitaron mis 500,000 pesos, pero el problema no es que me hayan liquidado, sino que ya no tengo un lugar ni un domicilio. Y yo con 500 no puedo comprarme ahora un departamento de las mismas condiciones. ¿Cómo lo acredito? Con una pericial. Una contable y otra evaluación. ¿Sí voy bien, Juan Carlos, o me regreso? Sí. Dentro de estas debe de ir igual en las mismas prestaciones, porque si omito ofrecerlas, pues obviamente no existiría la posibilidad de poder realizar esa cuantificación, ¿o me equivoco? Es que la mayoría de los abogados tiene ese error y dice, los daños y perjuicios se cuantificarán en ejecución de sentencia. ¿Y qué crees? Es erróneo, porque el juez
nunca te lo va a conceder si tú no le dices en tus hechos en qué consiste el daño y el perjuicio o el daño moral. Por eso te digo que el momento procesal oportuno para dictaminar respecto a los daños debe ser en el juicio, es decir, en la sentencia. Recordando que un procedimiento inicia con la presentación de la demanda y termina con la emisión de la sentencia. Claro. ¿Estamos? ¿Que hay después recursos o medios de impugnación? Sí, pero ya la secuela procesal de primera instancia terminó. Ya sea que se gane o se pierda. Y la segunda instancia lo único que va a hacer es revocar, confirmar o modificar. Y de ahí el juicio de garantías, ¿no? ¿Sí me expliqué, Juan Carlos? Sí, efectivamente. Muy bien. O si no, me regreso, ¿eh? Nada más que si no me dice, pues yo lo doy como que está muy bien. Ahora, viene la indemnización, ojo, de los perjuicios, lo que estábamos diciendo es, vamos a entrar a la indemnización de los perjuicios, a la indemnización de los daños y a la estimación de los daños y perjuicios, cómo se van a hacer, pero vamos a empezar por la indemnización de los perjuicios. Caso concreto que estamos tocando, le aclaro al juez en los hechos que yo tenía una negociación denominada la tienda de los Pumas, por ejemplo, ¿no? Así le quise poner, pues somos Pumas de Don Nacimiento, dicen por ahí. Bueno, mi tienda de los Pumas. Pero esa demanda me ocasiona ese daño porque mi pareja se separa de mí, se va con su mamá por presentación de esta demanda y ya no abre esa negociación. Negociación que en declaraciones ante Hacienda estoy declarando ganancias lícitas de 1,000 pesos diarios, libres de impuestos. Lo que quiere decir, licenciado contador nos puede ayudar, ¿es legal pedir esa indemnización y acreditarlo con ese medio de declaración? ¿Es idóneo o no es idóneo? Sí, es una prueba real, una pericial que puede servir para el juicio, porque viene así que de una entidad de gobierno. Claro. O sea, una declaración que se emite ante el SAT es una documental pública, ¿no? Primero es privada, cuando la hace el contribuyente, pero cuando la procesa el gobierno y la revisa para efectos de sus facultades de fiscalización, entonces ya se vuelve una documental pública. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitaríamos acreditar con la declaración de Hacienda o requeriría de una pericial contable. A ver, dígame usted, licenciado Alejandro. Pues yo creo que las dos pruebas pueden servir, porque una auditoría, una pericial contable, pues ahí se va a exponer todos los ingresos basados en las facturas que se emiten y los cuales se va a poner que es lo que se está declarando ante el SAT. Claro. Por contador público. Y si lo estoy declarando, ojo, todas las declaraciones que se realizan ante el SAT son como si realizaran una autoridad judicial. Así es. Bajo protesta de decir verdad. Por eso tiene la firmeza que se pretende en un procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a acreditar esos perjuicios? Con las declaraciones del SAT. Y si quiero amicularla con una pericial, puedo hacer una pericial contable de todo ese año o ese ejercicio fiscal y también pedir para reforzar esas dos cuestiones una tercera, un informe que rinda el SAT en el siguiente orden, que nos diga si en sus archivos administrativos existe dado de alta el señor César Espinosa Bonilla. En caso afirmativo, que me diga cuáles son los impuestos que está cubriendo. Que nos diga cuál es la actividad preponderante. ¿Sí? Que nos diga a cuánto ascienden los montos mensuales por la negociación que está declarando. Entonces, si él me dice 30,000 pesos mensuales, 30,000 entre un mes son 1,000 diarios. ¿Sí? Y a partir de que yo cerré y hasta que se restituya quien me pueda atender, pues yo tendría que cobrar esos perjuicios. ¿Se entendió, compañeros?
Bueno, ahora vámonos a la siguiente. Si no hay preguntas, vámonos. La indemnización por daños. A ver, vamos al clásico ejemplo de todos los días. Las personas que cuando se casan a los 18, 19, 20, 21, 22 y hasta los 25 de forma enamorada, que dicen que es la media naranja, el amor de su vida, etcétera. ¿Ah? Se casan así. Y por ahí de los 31 ya se están separando. Bueno, en este caso, hay una sociedad conyugal entre dos personas que se casaron a los 25 y que hoy tienen 31 años. 6 años duró el ilidio de amor. ¿Verdad? Esa frase de hasta que la muerte nos separe. Más bien fue hasta que aquella te separe, ¿verdad? Pero bueno, ya está separado. En ese caso, ¿de dónde es usted, Ronaldo? ¿De qué entidad es? Soy de Sinaloa, de Mazatlán. Ah, fíjese, de dónde están las mujeres más hermosas, ¿verdad? ¿O no? ¿No hay mujeres por allá Sí, hermosas? así es. ¿No? Yo tuve amigas aquí Muy en la ciudad guapas. que vienen de Sinaloa y muy guapas. Me invitaban a Sinaloa y nunca quise pisar porque dije, en Michoacán somos duros, pero en Sinaloa son doblemente duros. Eso es más difícil. Pero bueno, vamos al punto. En el caso de estas parejas que se están separando, compañeros, fíjense bien, si hay una sociedad conyugal porque los dos se juntaron, los dos adquirieron bienes, los dos compraron un departamento, una casa, 2 autos, etc. Hasta ahí está bien el planteamiento. Lo técnicamente es que en una separación se haya realizado una liquidación, que si no admite cómoda división puede cederse derechos. Por ejemplo, si la casa vale 2 millones y el departamento vale 1 millón, pero se tienen 2 autos que a lo mejor tienen en su conjunto a la par el valor de otro millón, entonces te quedas con la casa y yo me quedo con el departamento y los 2 autos. ¿Se puede? Sí, siempre y cuando se pueda. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí no hay problema. ¿Dónde está el daño? Cuando unilateralmente el auto está a nombre de la señora, por ejemplo, y la señora dice, yo me quedo con la casa, pero adicionalmente, como yo tengo en posesión los carros y están a mi nombre, yo los vendo. ¿Sí existe o no existe ese daño a la sociedad? Es un caso básico de derecho familiar. ¿Usted qué opina, Juan Carlos? ¿Sí hay daño o no? Sí, 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 hay daño. Y entonces, ¿cómo reponemos esa cuestión? Intercambiando los bienes o bien realizando la venta de los bienes Pero para si que sea en efectivo. unilateralmente, Juan Carlos, la chava ya los vendió. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Hay un daño patrimonial? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, efectivamente hay un daño patrimonial. ¿Cómo se va a ejercitar? Con un incidente de daños y perjuicios en materia familiar donde derivó el divorcio y la liquidación. ¿Por qué? Porque yo nada más acredito que si era parte de la sociedad, unas con las escrituras y 2 con las facturas. Y una vez que se acredita eso, me deben resarcir. ¿Estamos de acuerdo? Por un incidente
de daños y perjuicios. Su señoría, debo decirle a usted que tal fecha me casé con fulanita de tal. Su señoría, debo decirle que adquirimos los siguientes bienes: una casa, un departamento y 2 automóviles. Lo que se acredita con las copias simples, que se exime porque las originales estaban en poder de ella, y para vincular y acreditar esta prueba, se ofrece la copia simple solicitando el informe que rinda el representante legal de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a fin de acreditar si el vehículo con la factura número tal de agencia está a nombre de la persona que hoy vendió el vehículo. No, pues que sí. Que se vea que se adquirió dentro de la sociedad conyugal. Luego entonces entraba en la liquidación de la sociedad conyugal. Y la señora unilateralmente lo vendió. Lo que ocasiona como consecuencia un daño patrimonial a mi persona en contra de la sociedad. O en contra de la sociedad y unilateralmente a mi persona. ¿Y se entendió eso? ¿Sí o no, licenciados? Sí, acredito el daño. Ahora, ¿cómo lo voy a acreditar? También decía hace rato Juan Carlos. ¿Cómo lo voy a acreditar? ¿Qué me dicen? Con las constancias, compañeros. Con las constancias. Ahora, ¿quieres perfeccionarlo? Ahí te va la prueba, Juan Carlos. Medios preparatorios a juicio. Que me diga la declarante si es en materia de oralidad, o que diga si es cierto como lo es, si es en materia de juicio ordinario. Que usted compró en fecha tal el automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta 2.0 litros el día 1 de enero del 2021. Sí. Que usted lo compró cuando estaba casada bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué te va a decir? Que sí, te dice que no, y pues ahí se cuadra el fraude, ¿no? El delito, falsedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas cuestiones son las técnicas, compañeros, son las técnicas. Ahora, ¿en qué casos debemos tener un daño y un perjuicio? Primero, por orden técnico, voy a reparar o voy a pedir los daños, lo que me ocasionan en el daño patrimonial. Y luego los perjuicios, lo que dejé de obtener, ¿sí?, de manera lícita por la conducta o la actitud de mi contrario. ¿Quedó claro? Primero el daño y luego el perjuicio. Por eso, en todos los títulos de materia civil se dice daños y perjuicios. No se han dado cuenta, pero nos fuimos tan rápido que ya terminamos el módulo 2. Me van a decir, oiga, profesor, ¿y va a mandar algún material? Diario les mando material, ahorita les voy a mandar otro. ¿Sí? Compañeros, son 5:53, vamos a nuestro primer receso a las 6 de la tarde, de 6 y media, y vamos a regresar con la responsabilidad extracontractual. ¿Estamos de acuerdo? De 6 son las 6 casi, a las 6 y media regresamos. ¿Estamos de acuerdo? Para que vayan a comer, tomar café, etcétera. Muy bien. ¿Todos de acuerdo en el mismo tenor? Muy bien, pues entonces si no hay otra, nos vemos a las 6 y media. Nos vemos.